Muy buenas noches, bienvenidos al taller número 4. El taller número 4 de la asignatura Estructura de Datos 1 es acerca de la implementación de un arreglo de tipo struct. El caso de estudios son las unidades educativas. El enunciado del trabajo del taller dice lo siguiente: la Dirección Distrital de Educación requiere una aplicación para registrar las 8 unidades de educación alternativa que existen en la ciudad. Para ello, tiene la siguiente información disponible: el tipo de unidad educativa, alternativo de convenio u otro, el turno, tarde o noche, el nombre de la unidad educativa y el nombre de su director. Primeramente, en la fase de análisis tenemos que ver qué datos son los que necesito para registrar y qué herramientas puedo tener para solucionar ese problema. Entonces se conoce de antemano el número de unidades educativas que tengo, que es igual a 8. Se conocen los campos a registrar: tipo, turno, nombre de la unidad educativa, nombre del director. Entonces, se puede proceder a crear la estructura para registrar los datos del arreglo con 8 elementos. Declaramos la estructura de esa forma: estructura unidad educativa, con los siguientes campos. El campo tipo, de tipo string, que va a estar relacionado con el componente combo box tipo. El campo turno, también de tipo string, que va a estar relacionado con el combo box turno. El nombre de la unidad educativa de tipo string, que va a estar relacionado con el text box nombre. Y finalmente el campo director de tipo string, que va a estar relacionado con el componente text box del diseño. Tengo un botón agregar, que es el que me va a capturar todos estos datos y me los va a pasar a la estructura. Un botón salir, que descarga la aplicación, y un Data Grid View para visualizar el tipo, el turno, el nombre y el director. Una vez declarada la estructura, nosotros vamos a proceder a crear un arreglo de tipo estructura. Entonces creamos el arreglo unidad educativa de tipo unidad educativa de tamaño 8, y también inicializamos su índice para recorrer el arreglo inicializado en 0. Entonces nos vamos con esto a la aplicación, le decimos archivo nuevo proyecto, esperamos a que se carguen todos los elementos, le colocamos como nombre, estamos con el taller 4, cuando cargamos todo, este va a ser mi formulario que voy a diseñar, ¿sí? Buscamos nuestros cuadros de herramientas para arrastrar y soltar. Entonces inicialmente vamos a hacer el diseño y posteriormente vamos a enlazar el código fuente a ese diseño. Entonces me voy a un agrupador. En ese agrupador le voy a colocar datos. ¿Qué necesito? Necesito un
label, label tipo, podemos nosotros hacer control C, control V con los componentes. Necesito el tipo, necesito el turno. El nombre de la unidad educativa. Y finalmente, el nombre del director. Tengo los labels. Ahora, en el combo tipo es de convenio educación alternativa. Entonces, un combo porque ya los datos los puedo tener predeterminadamente. ¿Listo? Entonces, en la colección le pongo convenio alternativo. Listo. Este combo va a tener asociado código fuente. Entonces yo busco su propiedad nombre. Se la cambio. Voy a colocar CB tipo. Necesito otro combo para el turno. Se va a llamar CB turno. Su colección va a ser tarde y noche, porque así lo dice mi restricción. El nombre de la unidad educativa, busco el componente textbox, busco su propiedad nombre y se va a llamar txt, nombre de la unidad educativa. Y finalmente el último cuadro de texto se va a llamar txt director. Necesito dos botones. El botón aceptar o insertar. Y el botón salir. btn salir. Luego me voy al componente que me va a permitir visualizar los datos, que es el Data Grid View. Lo seguimos utilizando porque es bastante versátil para manejarlo como un arreglo de filas. Entonces necesito agregar una columna para el tipo, otra para el turno, otra para el nombre de la unidad educativa, finalmente una para el nombre del director. Y este data grid se va a llamar datos. Data grid view datos. Entonces ya tenemos nuestro diseño. Si quieren le pueden cambiar color de fondo, etcétera, etcétera, dependiendo ya del diseño que quieran dar, ¿sí? Vámonos entonces al código del formulario. Inicialmente nos vamos al código del botón, donde programamos la estructura. La estructura la programamos siempre
afuera de los eventos y adentro de la clase. En este caso, la clase es formulario 1. Entonces vamos a declarar la estructura unidad educativa. Va a tener los campos tipo, el otro campo turno, el otro campo el nombre de la unidad educativa y finalmente el campo del director de la unidad educativa. Entonces con esto ya hemos definido la estructura. Una vez que tengamos la estructura, vamos a declarar el arreglo. Entonces le declaramos de unidad educativa, ya me aparece, es un arreglo con los corchetes. Entonces unidad educativa, se va a llamar mi arreglo, va a ser una nueva instancia de la estructura unidad educativa. Entonces aquí ya le colocamos el tamaño de mi arreglo, que va a ser 8. A la par que se declara la estructura y el arreglo, como global se define un índice i inicialmente en 0, que es el que va a hacer el seguimiento de las casillas del arreglo en este caso. Entonces, una vez estén definidos, nos podemos nosotros crear ciertos métodos para posteriormente invocar esos métodos en un evento. Entonces, yo en el evento aceptar programaba anteriormente lo que era el cargado de datos, el mostrado de datos y otros procedimientos. Ahora lo vamos a hacer aparte, lo vamos a hacer modular. Entonces, de aquí en adelante, así lo vamos a hacer. Le vamos a decir, vamos a declarar un método que se llame cargar datos. ¿Qué hace el método cargar datos? El método cargar datos del vector unidad educativa, posición y punto tipo, va a sacarlo del combo tipo punto texto. Del arreglo unidad educativa, punto turno, lo va a sacar del combo turno, punto texto. Luego, el arreglo en nombre lo va a sacar del txt nombre, punto texto. Y finalmente, el arreglo en el campo director lo va a sacar del txt director, punto texto. ¿Listo? Entonces, eso hace el método cargar datos. Luego necesitamos otro método que me muestre los datos que estoy cargando. Entonces, public void mostrar datos. Lo que estoy haciendo es partiendo lo que yo programaba anteriormente en un solo método, que era el evento. Yo lo estoy partiendo ya en varios métodos para hacerlo más modular y más efectivo. Entonces, primeramente creaba mi arreglo de tipo string, que se llamaba fila.
Y ahí le decía que en la posición 1 iba a estar el arreglo punto tipo. En el segundo iba a estar arreglo punto turno. En el tercer elemento iba a estar punto nombre. Y en el último elemento iba a estar el director, ¿no? Entonces ya una vez creado el arreglo, yo le decía datagrid datos.filas.añadir y añadía el arreglo fila que ya había creado aquí. Luego voy a hacer un método que le facilite al usuario la interacción con el formulario, que no esté limpiando para typear nuevos datos. Le voy a llamar a ese método public void limpiar datos. ¿Qué datos son limpiables? Generalmente los datos que se typean en los text box. Entonces, txtnombre.clear, txtdirector.clear. Clear es un método que tienen todos los componentes. Finalmente, le digo txtnombre.focus. ¿Qué es lo que hace el método focus? Hace que el que el cursor, una vez limpiado el componente, parpadee donde va a continuar la escritura de datos. Entonces ya tengo el método cargar datos, mostrar datos, limpiar datos. ¿Qué hago? Me voy al evento aceptar, clic del botón aceptar, le digo try catch. Siempre vamos a programarlo con el método try catch. ¿Por qué? Porque en este caso todos son string. Entonces no debería tener el try catch para controlar cualquier evento. Pero el evento que nos puede disparar en este caso, que estamos manejando arreglos, es el array fuera del índice. Entonces nosotros tenemos un arreglo de 8 elementos. Nosotros no podemos ingresar un noveno elemento, entonces ahí se colgaría mi aplicación. Entonces por eso utilizamos el método try-catch con sus mismas características. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Intentamos cargar datos. Mostramos datos. Esto es importante. Y más. Incrementamos el índice. Si no incrementamos el índice, vamos a estar sobreescribiendo la posición 0 de la regla. Entonces incrementamos y finalmente limpiamos. Si existe algún error, lo captura en el objeto X de la clase excepción. Y en este caso lo voy a mostrar. Entonces de esa forma lo muestro. Ahora, una vez depurado eso, lo guardamos e iniciamos. Entonces el tipo convenio, el turno tarde, unidad educativa Fátima, director licenciado Juan Pérez, le damos a aceptar. Y se nos viene
al arreglo y se nos limpian los componentes y parpadea el cursor donde tiene que estar. Ingresamos otra alternativa en turno noche. Celestino Zambrana, licenciada Juana Quis. Y así. Listo. Entonces, de esa forma, nosotros hemos realizado una aplicación para registrar las unidades educativas. El botón salir es simplemente decirle aplicación salir para descargar. Y con eso estaría concluido nuestro taller 4. De esa forma, hemos declarado la estructura, hemos diseñado, hemos implementado y finalizado el taller número 4.